Cuando la persona muere, ¿regresa en forma de espíritu a visitar a los vivos? ¿Pueden los espíritus de los muertos regresar a conversar con los vivos? Al momento de morir, ¿muere solamente el cuerpo mientras el espíritu continúa viviendo? Tiene razón un espiritista, psíquico o medium cuando afirma que nos puede poner en contacto con el alma de los seres amados que han muerto. ¿Y puede el espíritu de un muerto tomar posesión y usar su cuerpo, voz y mente para hablar y actuar? Este es uno de los asuntos más serios que cualquiera de nosotros podría enfrentar. Es sumamente serio, tanto que podría considerarse como un asunto de vida o muerte. Pone en riesgo nuestra salvación eterna. Por ello debemos estar seguros con respecto al mismo. ¿Cómo podemos saber con absoluta seguridad si una experiencia tal ha sido genuina, real o falsa y peligrosa? Pues bien, Jesús nos revela la verdad en la Biblia. Jesús es nuestro amigo. Nos comprende cuando pasamos por la dura experiencia de perder un ser amado en el valle de sombra de muerte. Le conmueve nuestro dolor. Él pasó por esa ingrata experiencia. Por eso es necesario que acudamos a Jesús para descubrir lo que dijo acerca de la muerte, la resurrección y la vida eterna. Si Jesús lo dijo, yo confío plenamente en su palabra. Asunto resuelto. ¿Está de acuerdo conmigo, amigo que me escucha? ¿No se siente agradecido a Jesús? A Él le conmueve nuestro dolor. La Biblia dice que Jesús lloró en el funeral de un amigo. Él mismo pasó por el valle de sombra y de muerte. Él dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es más, Jesús es el dador de la vida. Vino para que podamos tener vida en medida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, verso 10. Nos promete una vida totalmente restaurada para siempre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús es el especialista en asuntos de vida. Sabe más acerca de ella que ningún otro ser en el universo, porque Él la creó en este planeta y en el resto de lo que vive. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es importante ahora repasar lo que hemos aprendido en esta serie. Jesús hizo muy claro que la muerte de ninguna manera es vida. No es la continuación de la vida, ahora cambiada a otra forma. De su amigo que había muerto, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Se estaba refiriendo a un ser humano que estaba muerto. Note usted la forma como describe Jesús la muerte, como un sueño. Esa es la comparación más cercana a lo que es la muerte, de acuerdo con su palabra. A fin de que sus discípulos no lo fueran a interpretar mal, Jesús les dijo a continuación, claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro no estaba vivo en alguna parte, revistiendo otra forma. Lázaro estaba muerto y su cuerpo estaba en la tumba. Jesús enseñó claramente que no hay vida después de la muerte, hasta la resurrección, y se preocupó por enfatizar que la resurrección es una realidad. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Juan 6, verso 40. Nuestro corazón palpita de emoción al informarnos acerca del retorno de Jesús, su segunda venida. Su propósito es claro y arroja abundante luz sobre el tema de la vida y la muerte.
¿Cuál es el motivo de su regreso? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. San Juan 14, versos 1 al 3. Jesús mismo describe ese importante acontecimiento. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelos todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué las trompetas? ¿Por qué los ángeles? Para despertar a los elegidos del sueño de la muerte y reunirlos para llevarlos al cielo, el lugar que Jesús ha preparado para aquellos que lo aman. La Biblia describe en detalle la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Amigo que me escucha, sírvase notar tres importantes verdades expresadas en los versículos que anteceden. Primero, están de acuerdo con la palabra del Señor. Es lo que Jesús mismo enseñó y por eso es para nosotros la última palabra. Segundo, los cristianos que estén vivos cuando Jesús regrese serán tomados junto con aquellos que han resucitado de los muertos. Los vivos no se adelantarán a los que han muerto en Jesús, ni los que han muerto preceden a los vivos. En tercer lugar, sueño, con sus implicaciones, es la palabra que usan Jesús y el apóstol Pablo para describir la muerte antes de la resurrección. Dice que duermen en Jesús. Jesús hizo muy claro que la muerte no era un tipo de vida consciente. No hay conciencia durante la muerte. El estado consciente es una función de la mente, y en la muerte la mente deja de funcionar. La Biblia hace muy claro lo siguiente: los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5. ¿Qué saben los muertos? Nada. Por eso es imposible que los muertos se comuniquen con los vivos. ¿De dónde viene la creencia de que la persona sigue viviendo después de morir? La Biblia señala el estado inconsciente del hombre durante la muerte. Dice claramente Job: como la nube se deshace y se desvanece, así el que desciende al Seol no volverá a subir. Job 7, verso 9. No volverá más a su casa, ni su lugar lo volverá a reconocer. Job 7:10. La creencia contraria viene de Satanás mismo. En el jardín del Edén, Satanás engañó a Eva e hizo que ella, juntamente con su esposo, perdieran su hogar edénico, y luego la vida misma. Satanás celebró una real sesión espiritista con Eva, usando la serpiente como medium, a través de la cual le habló.
Él es maestro de engaño, el padre de mentira. Eva creyó la mentira de Satanás. Ciertamente no moriréis. Génesis 3:4. Este es un engaño, diametralmente contrario a la verdad de Dios. Ciertamente morirás, había dicho Dios en Génesis 2, verso 17. El asunto es entonces, ¿a quién vamos a creer? Dice un medium, o psíquico, y esto lo repiten miles, que es posible comunicarnos con nuestros seres amados que murieron. ¿Es correcto? ¿Es posible? No. Partiendo de las enseñanzas de Jesús, podemos afirmar sin que nos quepa la menor duda que los vivos no pueden comunicarse con los muertos. ¿Por qué no? Porque los muertos nada saben, dice la palabra de Dios. Están durmiendo el sueño inconsciente de la muerte. Usted tal vez se pregunte, y con cierta aprensión, si es que ha estado en comunicación con los espíritus. Si los muertos no están conscientes, ¿quiénes son los espíritus que hablan con los vivos? La Biblia no vacila en decirnos quiénes son. En Apocalipsis, capítulo 16, versos 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón 3 espíritus impuros, semejantes a ranas, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo, habitando todo el mundo, para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, versos 13 y 14. La Biblia revela además no sólo quiénes, sino de dónde vienen. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Son ángeles caídos. Mucho cuidado, amigos. El tener algo que ver con esos espíritus es la cosa más peligrosa que usted pueda hacer. Su único propósito, repito, su único móvil, es engañarlo a usted, alejarlo de Jesús y hacerle perder su salvación eterna. Eso debiera hacernos poner los pelos de punta, darnos escalofrío y abrir un abismo de separación entre nosotros y tales espíritus. Si usted cree que los muertos están vivos, le abre la puerta al engaño y la perdición, y no sabe lo que le espera. Dios ha condenado en su palabra al espiritismo y ha prohibido cualquier intento de parte del hombre de comunicarse con los muertos. Note usted la advertencia que Dios le hizo a su pueblo con respecto a consultar a una persona que trata de comunicarse con los espíritus. En el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 31 leemos: No recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminarnos con ellos. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Antes de que el pueblo de Israel entrara en Canaán, se le instruyó cuidadosamente con las siguientes palabras: No sea hallado en ti ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Deuteronomio 18, versos 10 al 12. Dios sabía que la gente que consultaba a un médium espiritista iba a desviar a su pueblo. Por eso les dijo: No dejarás que vivan las brujas. Éxodo 22, verso 18. La experiencia del rey Saúl al consultar una pitonisa o médium espiritista
demuestra la osadía de tratar de hablar con los muertos. En Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por la infidelidad que cometió contra Jehová, y porque consultó a quien evoca a los muertos pidiendo consejo. Recordemos que Satanás pretenderá ser Jesús mismo. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14, el apóstol San Pablo nos advierte: y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Cabe preguntarse cómo una persona puede hablar con alguien a quien se puede ver que habla y actúa como lo hacía la persona fallecida antes de morir. La Biblia dice que la razón es que Satanás y sus ángeles fingen y simulan serlo. Ellos son capaces de imitar y aparecer como cualquier persona que haya vivido. Es aterrador pensar que personas bien intencionadas sean engañadas y atraídas por Satanás, pensando que están gozando del consuelo de un ser querido fallecido. Pero las Escrituras revelan algo aún más siniestro. Satanás mismo llegará a querer pasarse por Jesús. Puede imaginarse cómo serán engañadas las multitudes al ignorar la verdad acerca de la segunda venida de Jesús. Con razón Jesús advirtió seriamente al respecto. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Es tan serio este asunto, que muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versos 4 y 5. Jesús repitió esta advertencia nuevamente en el mismo sermón. Veamos los versos ahora 23 al 25. Entonces, si alguien os dice: mirad, aquí está el Cristo, o está acá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Pero tal vez alguien esté diciendo, o usted conozca a alguien que diga: he visto a un ser querido que está muerto. Una mujer podría afirmar, confirmando: yo he hablado con mi esposo fallecido. Y tal vez otra persona diga: perdí a mi hijo en un ataque terrorista, pero puedo comunicarme con él, conversar con él, lo cual me es de gran consuelo. Pero, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que los muertos duermen, y que los espíritus engañarían, de ser posible, aún a los elegidos. Millones serán engañados. ¿Por qué? Porque confían más en sus sentimientos, en sus sentidos y en su experiencia que en la palabra de Dios. ¿Por qué no serán engañados los elegidos? Porque creerán en la palabra de Jesús. Confían en la segura palabra de Dios, en vez de confiar en sus sentidos, sentimientos y experiencias. El asunto en juego es: ¿aceptaremos la verdad expresada por Dios o creeremos la mentira de Satanás? Solo aquellos que hayan fortalecido su mente con las palabras de la Biblia podrán estar firmes contra la arrolladora marea de engaño que ya ha comenzado a inundar el mundo. Necesitamos saber estas cosas y aceptarlas con resolución, no permitiendo que ninguna experiencia, sentimiento o aparición nos disuada de la verdad. Tal vez se haya preguntado acerca de algunas experiencias cercanas al momento de la muerte en que personas a quienes se les había declarado clínicamente muertas han revivido y han informado que se vieron flotando en el cuarto del hospital, mirando hacia abajo a su propio cuerpo inerte, o que vieron una luz muy brillante y a Jesús o a un ángel llamándolos hacia ellos. Algunos hasta informan haber visto en el más allá a un ser amado que había fallecido.
Solo ayudados por la palabra de Dios podemos detectar la falsedad y guardarnos del engaño. Decir, ver para creer. Lo voy a creer cuando lo vea con mis propios ojos, es una forma segura de ser engañados. Podríamos tomar una decisión fatal si la basamos en nuestros sentidos, sentimientos y experiencias, en vez de hacerlo apoyándonos en la Biblia, la palabra de Dios. Demasiadas creencias falsas en cuanto a la muerte prevalecen en el mundo. Tomemos por ejemplo la de la reencarnación. Millones de personas creen que cuando la persona muere, se sobrevive en otra forma, sin saber cuál. Puede ser en la forma de un animal, como una vaca, rata o serpiente. O puede reencarnar en otra persona, tal vez muy rica, o en un rey, o bien en otra muy pobre, un limosnero, ciego, sordo o paralítico, o padeciendo de una enfermedad dolorosa o incurable. El hinduismo enseña que existe una rueda de la vida que da vueltas constantemente y que cuando la persona muere se reencarna en repeticiones sin fin. Muchas personas sienten gran curiosidad por esta creencia, sin realmente conocer la filosofía en que se basa. En ella no tiene control el individuo, ni opción ni decisiones que pueda tomar. Su blanco no es una vida consciente con personalidad, libre albedrío, gozo y amistad. En vez de ello, la persona aspira a alcanzar el nirvana, un estado de un tranquilo no ser, sin personalidad, inteligencia ni memoria. En tal estado, usted como persona ni tiene la capacidad de pensar, amar, sentir o gozar conscientemente. El yo queda absorbido en el universo como una gota de agua es absorbida por el océano, con la pérdida total de la identidad. El budismo es similar. Sin embargo, Buda enseñó que uno se podía salir de la rueda de la vida al final de la existencia, que usted no tendría que pasar a través de interminables ciclos de reencarnación si logra el karma apropiado. Según esta enseñanza, a través de un control subconsciente de la voluntad, la persona puede llegar al punto de su vida en que haya una completa cesación de todo deseo. Cuando se alcanza este estado mental y corporal, la persona puede ir directamente al nirvana, donde es absorbido en el universo como un átomo entre todos los demás. Ambas religiones piensan que el bien y el mal son poderes equivalentes y que existirán por la eternidad. En la isla de Bali, en Indonesia, se puede observar la danza barong. El barong, vestido con un traje con apariencia de un gran huevo hervido, confronta a 6 hombres armados de kris, una especie de daga mortal, retorcida pero filosa. Todos están bajo la influencia de algún estupefaciente local. El barong avanza hacia ellos y éstos retroceden. Grita y se da vuelta y los hombres corren tras él, cortando el aire con la daga y tratando de despedazarlo. Pero él hace un alto y se vuelve hacia los otros hombres. Ellos también hacen un alto. Él avanza un paso y ellos retroceden otro. Esto se repite una y otra vez hasta que los 6 hombres entran en tal estado de frenesí que pierden el control. Algunas veces, 1 o 2 de ellos arrojan el kris y lastiman sin querer a un espectador. A este punto los habitantes del pueblo se colocan detrás de los hombres, luchan con ellos hasta recostarlos en el suelo y les echan agua encima mientras se retuercen. Finalmente los hombres sacuden la cabeza como regresando de un trance. Se levantan y se van a sus chozas, mientras que el barong se aleja en dirección opuesta. ¿Qué significa todo esto? Es un festival religioso en que el hombre dramatiza sus creencias.
El varón representa a Dios, y los 6 hombres representan el mal. De acuerdo con el hinduismo, hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Ninguno gana, hay siempre un empate. Esto se basa en la creencia de que la historia es cíclica, se repite a sí misma infinitamente y no lleva a ninguna parte. No hay un Dios eterno de amor que finalmente le pondrá fin al pecado y traerá paz y justicia a la tierra. ¿Qué diferencia el cristianismo? Deberíamos estar sumamente agradecidos a Jesús, la resurrección y la vida. ¡Qué maravillosa esperanza nos trae! El pecado no prevalecerá, será destruido. La historia no es cíclica, tiene un final. Todo se mueve en dirección al tiempo en que Dios creará una tierra nueva para personas reales, sin pecado y sin enfermedades, guerras, hambrunas, sufrimiento o muerte. Vi un cielo nuevo, dice Juan el Revelador, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía de parte de Dios, preparada como una novia, adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, «He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron». Apocalipsis 21, 1-4. Amigo que me escuchas, ¿no querrás aceptar a Jesús hoy mismo, naciendo de nuevo? No esperes a después de la muerte, será tarde. No confíes en interminables reencarnaciones, en diferentes formas de vida a través de millones de años. Es un engaño. Dice el apóstol Pedro, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros». Primera de Pedro 1, versos 3 y 4. Amiga, amigo mío, tú puedes llegar a vivir eternamente. Esta es la seguridad que Dios quiere infundir en ti. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5, versos 11 y 12. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros de ella? La palabra de Dios lo hace muy claro. «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». Primera de Juan 5:13. La pregunta que toda persona debe contestarse es, ¿tengo a Jesús? Puedes tenerlo en este mismo instante. Él te dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Abre pues la puerta de tu corazón e invítalo a entrar. Hazlo ahora mismo. Abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, verso 10. Nos promete una vida totalmente restaurada para siempre. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Jesús es el especialista en asuntos de vida. Sabe más acerca de ella que ningún otro ser en el universo, porque Él la creó en este planeta y en el resto de lo que vive. En el principio era el Verbo,
Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hablar y actuar. Este es uno de los asuntos más serios que cualquiera de nosotros podría enfrentar. Es sumamente serio. Tanto que podría considerarse como un asunto de vida o muerte. Pone en riesgo nuestra salvación eterna. Por ello debemos estar seguros con respecto al mismo. ¿Cómo podemos saber con absoluta seguridad si una experiencia tal ha sido genuina, real o falsa y peligrosa? Pues bien, Jesús nos revela la verdad en la Biblia. Jesús es nuestro amigo. Nos comprende cuando pasamos por la dura experiencia de perder un ser amado en el valle de sombra de muerte. Le conmueve nuestro dolor. Él pasó por esa ingrata experiencia. Por eso es necesario que acudamos a Jesús para descubrir lo que dijo acerca de la muerte, la resurrección y la vida eterna. Si Jesús lo dijo, yo confío plenamente en su palabra. Asunto resuelto. ¿Está de acuerdo conmigo, amigo que me escucha? ¿No se siente agradecido a Jesús? A Él le conmueve nuestro dolor. La Biblia dice que Jesús lloró en el funeral de un amigo. Él mismo pasó por el valle de sombra y de muerte. Él dice, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es más, Jesús es el dador de la vida. Vino para que podamos tener vida en medida a cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es importante ahora repasar lo que hemos aprendido en esta serie. Jesús hizo muy claro que la muerte de ninguna manera es vida. No es la continuación de la vida, ahora cambiada a otra forma. De su amigo que había muerto, Jesús dijo, «Nuestro amigo Lázaro duerme». Se estaba refiriendo a un ser humano que estaba muerto. Note usted la forma como describe Jesús la muerte, como un sueño. Esa es la comparación más cercana a lo que es la muerte, de acuerdo con su palabra. A fin de que sus discípulos no lo fueran a interpretar mal, Jesús les dijo a continuación claramente, cuando la persona muere, ¿regresa en forma de espíritu a visitar a los vivos? ¿Pueden los espíritus de los muertos regresar a conversar con los vivos? Al momento de morir, ¿muere solamente el cuerpo mientras el espíritu continúa viviendo? Tiene razón un espiritista, psíquico o medium, cuando afirma que nos puede poner en contacto con el alma de los seres amados que han muerto. ¿Y puede el espíritu de un muerto tomar posesión y usar su cuerpo, voz y mente para hablar